Vamos a hablar de la evaluación del riesgo cardiovascular para la prevención en poblaciones susceptibles. Y es muy importante que nosotros tengamos en consideración que la gran mayoría de las enfermedades cardiovasculares se empiezan a gestar en un ambiente molecular, en etapas muy tempranas de la vida. Muchos de estos fenómenos se van sumando a situaciones externas, que son factores que también desencadenan la mayor velocidad de la evolución de estas enfermedades y, a final de cuentas, surgen estos eventos cardiovasculares que nosotros ya bien conocemos, como son el infarto del miocardio, la enfermedad vascular cerebral, las enfermedades periféricas, vasculares también, y que son gravemente exacerbadas por fenómenos como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. En nuestro país, esta situación no es rara y se ha venido haciendo más prevalente en los últimos 50 años. La transición epidemiológica y demográfica de nuestro país implica que tenemos una población más vieja, más senil, con un incremento en la esperanza de vida, lógicamente, y un desequilibrio importante en cuanto a la proporción de gente que vive en las ciudades y la que vive en el campo. Esto hace que, lógicamente, sea muy poco saludable el vivir en estas ciudades debido a la gran cantidad de estrés, a la gran cantidad de tiempo que dedicamos en transportarnos y, lógicamente, a una dieta inadecuada, persistente y una inactividad importante en la gran mayoría de la población. Nuestro reporte a nivel mundial es que las enfermedades cardiovasculares en México son la principal causa de muerte en nuestro país. Y esto es fácil de comprender cuando vemos que prácticamente el 24% de toda la población mexicana fallece de una enfermedad cardiovascular. Si a esto le sumamos prácticamente el 14% que fallece por diabetes mellitus, tomemos en consideración que la gran mayoría de las pacientes que tienen diabetes mellitus fallecen de una enfermedad cardiovascular, estamos hablando que cerca del 40% de la población mexicana fallece de una enfermedad prevenible. Esto es fácilmente explicable porque tenemos factores de riesgo muy prevalentes en nuestra población, como son la hipertensión y la obesidad, que afectan casi al 30% de la población, al grado que el sufrir una enfermedad cardiovascular resta entre 7 y 12 años de vida a estos pacientes, y el sufrir un evento cardiovascular no los hace inmunes de otros eventos, los hace incluso más susceptibles a sufrir eventos cardiovasculares, incluso en diferentes lechos. Puede ser el cerebral, el periférico o el mismo cardíaco. Entonces, en esa situación tenemos que comprender que la gran mayoría de los pacientes que ya presentaron un evento cardiovascular se debe a una placa ateromatosa que está activa, y estas placas no vienen solas. La gran mayoría de los pacientes, el 80% de ellos, tienen 2 o más placas activas dentro de su vasculatura, no precisamente en el mismo lecho vascular, sino pueden ser en diferentes, y es por eso que son tan susceptibles de sufrir diversos eventos cardiovasculares mayores. Uno de estos eventos cardiovasculares más frecuente y más conocido son los síndromes coronarios agudos, los cuales tienen su etiología en la formación de una placa ateromatosa que ocluye el vaso y la ruptura posterior de esta placa que genera una trombosis in situ, ocluyéndolo al 100%. Dependiendo de hacia dónde esté dirigido este vaso, bueno, pues va a ser propiamente la cantidad de tejido miocárdico, sobre todo en los síndromes coronarios agudos, que esté involucrado y el daño establecido que va a quedar posterior a este evento. El factor etiológico más importante, como lo comentamos, es esta placa ateromatosa que depende de factores locales, como son propiamente las características del colesterol que la forma y su integridad como una placa expuesta al torrente sanguíneo, y factores sistémicos que son propiamente la dislipidemia, las cifras de colesterol elevadas en la sangre, el tabaquismo, la presencia de diabetes mellitus y otros factores también sistémicos
que pueden afectar la integridad de esta placa. Algunas de las características de esta placa la vuelven inestable o más estable. Las placas estables están conformadas principalmente de una buena cantidad de células de músculo liso que están recubriendo a estas células espumosas, están repletas de colesterol. La placa inestable tiene un mayor porcentaje de células inflamatorias alrededor de esta placa y un menor porcentaje de células de músculo liso, lo cual expone mucho más el centro de la placa al torrente sanguíneo y lo hace muy frágil. Este centro de la placa, con esta fragilidad, se puede llegar a quebrar, pues surge un evento trombótico que se gesta in situ, ocluyendo rápidamente la luz de ese vaso y por ende comprometiendo el flujo de sangre a esta región, sea del corazón, en el caso de los síndromes coronarios agudos, sea del cerebro, en el caso del lecho vascular cerebral, o sea incluso en alguna extremidad, en el caso de los lechos periféricos. La presentación clínica de estos eventos cardiovasculares va a depender principalmente de la cantidad de tejido involucrado, la cantidad de tejido a la cual no le está llegando el flujo sanguíneo adecuado y que sufre de isquemia y posteriormente incluso hasta de necrosis y pérdida de la función. En el caso del corazón podemos ver desde manifestaciones eléctricas en el electrocardiograma propiamente o incluso de función a nivel ecocardiográfico con disminución de la fracción de expulsión y posteriormente la presencia de insuficiencia cardíaca. Pero una vez que se da el evento cardiovascular, definitivamente se establece un daño tisular. Y además existen algunas poblaciones de pacientes que al ser expuestos a diferentes tratamientos, se magnifica el riesgo de que puedan sufrir estos eventos cardiovasculares. Como es el caso, por ejemplo, de aquellos que están sometidos a terapias de deprivación androgénica, en el cual hasta un 30% de los pacientes pueden sufrir de eventos cardiovasculares mayores, no nada más el infarto del miocardio, sino incluso la insuficiencia cardíaca. Y es en estas poblaciones en especial, en general también, muy importante el valorar la prevención de la enfermedad cardiovascular. Todos tenemos pacientes que de forma superficial parecieran estar muy sanos. Sin embargo, tenemos que valorar bien todos estos eventos que se van gestando de forma asintomática antes de manifestarse como una enfermedad cardiovascular. Es por eso que incluso hay lineamientos muy importantes, los últimos los europeos en el 2016, que valoran de forma integral todas las actividades que están dirigidas a eliminar o minimizar el impacto de las enfermedades cardiovasculares y disminuir las discapacidades asociadas a estas mismas. En especial, debemos de tomar en consideración el balance de costo-eficiencia de la prevención. Esta prevención cardiovascular es costo eficaz en muchos contextos, no nada más en el individual por paciente, sino incluso en un contexto poblacional. Y la rentabilidad de las mismas acciones va a depender de diferentes factores, como pueden ser incluso el precio de los medicamentos o el de otras intervenciones, en el caso del infarto del miocardio, por ejemplo, del intervencionismo cardíaco, y el reembolso propiamente de los procedimientos que se van a hacer y la implementación de estrategias preventivas. Todo esto es lo que tenemos que poner en esta balanza de costo-beneficio. La prevención de la enfermedad cardiovascular en una persona debe adaptarse a su riesgo cardiovascular total. Cuanto mayor es el riesgo, más intensamente deben de aplicarse las estrategias para prevenirlo. Y la reducción absoluta de este riesgo es mayor para las personas que tienen un mayor riesgo basal. Esto se explica cuando tenemos dos individuos y de esta forma, por ejemplo, el individuo más joven, si ha estado más expuesto a este factor de riesgo, tendrá una mayor susceptibilidad de sufrir el evento que aquel que no ha estado expuesto a pesar de que sea mayor en edad. Existen diferentes estudios que nos han permitido evaluar el riesgo cardiovascular a 10 años. Dentro de estos, el más clásico, más conocido es el estudio Framingham, que comenzó en los años 70 en Estados Unidos, en la población de Framingham, en Massachusetts,
y que presentó una muestra de más de 8,000 individuos. Estos estudios incluyen grupos de edades entre los 30 y los 75 años y el estudio SCORE entre los 40 y los 65, considerando variables como el sexo, la edad, los niveles de colesterol, la presencia de diabetes, el manejo de la hipertensión y la presencia de tabaquismo. Y han participado en las recomendaciones de diferentes lineamientos internacionales, desde los americanos, lógicamente el SCORE en el europeo, y incluso en diferentes países de Europa y de América. ¿Y cómo se calcula el riesgo cardiovascular? Es el resultado de múltiples factores de riesgo y cómo interactúan estos entre sí. El sistema de puntuación SCORE, que es en el que más nos vamos a basar, calcula el riesgo a 10 años en cuanto a las enfermedades cardiovasculares mortales. El riesgo cardiovascular alto o muy alto no requiere de un sistema de puntuación y eso es muy importante. Sí requiere de una atención inmediata de los factores de riesgo. En personas más jóvenes, un riesgo absoluto bajo, como ya lo habíamos comentado, puede ocultar un riesgo relativo muy alto. Y aunque las mujeres tienen un riesgo cardiovascular menor que los varones, su riesgo no está ausente. Lo que pasa es que está retrasado en aproximadamente unos 10 años. El enfoque general del riesgo permite una mayor flexibilidad, de tal forma que aun cuando no logremos metas en cada uno de estos factores de riesgo, si logramos disminuir algunos de estos factores, logramos disminuir el riesgo en general. Los valores objetivos de los factores de riesgo cardiovascular están dirigidos hacia las variables estudiadas. En el caso del estudio SCORE, el tabaquismo, que debe estar ausente, la dieta, que debe ser baja en grasas saturadas y centrada principalmente en productos integrales, en vegetales, en frutas y en pescado, la actividad física, que debe ser de por lo menos unos 150 minutos a la semana, estamos hablando de unos 30 minutos 5 veces a la semana, el peso, que debe ser un índice de masa corporal por debajo del 25 y una presión arterial por debajo de 140/90. En cuanto a los lípidos, manejamos diferentes niveles de riesgo de acuerdo a las cifras de colesterol LDL. También tomamos en consideración el colesterol HDL y los triglicéridos. Y además se debe de tomar en consideración la presencia de diabetes mellitus. Los diferentes estadios de riesgo cardiovascular consideran como riesgo cardiovascular muy alto aquellos sujetos que ya tienen una enfermedad cardiovascular establecida, aquellos que tienen diabetes mellitus con daño a órgano blanco, aquellos que tienen diabetes mellitus con daño a órgano blanco, aquellos que tienen enfermedad renal crónica y aquellos que tienen una estimación del SCORE superior al 10%. Aquellos que consideramos con un riesgo alto son aquellos sujetos que tienen factores de riesgo aislados, como un colesterol por arriba de 300, como aquellos también que tienen precolesterolemia familiar, pacientes con diabetes mellitus pero sin daño a órgano blanco, pacientes que tienen una enfermedad renal crónica moderada y aquellos que alcanzan una estimación de SCORE entre 5 y 10%. Los pacientes con riesgo moderado son aquellos que alcanzan un SCORE entre 1 y 5%. Y en este grupo podemos considerar a muchos pacientes con edad mediana o avanzada. Aquellos que alcanzan un riesgo bajo son todos los que alcanzan menos de 1% de acuerdo al estimado del SCORE. Las tablas de riesgo SCORE calculan el riesgo a 10 años de un primer episodio aterosclerósico mortal. Y en este caso incluyen prácticamente todos los códigos de enfermedades cardiovasculares, incluida la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular y el aneurisma de la aorta abdominal. La mayoría de los sistemas tradicionales calculaban solamente la enfermedad coronaria y en este sistema, a diferencia de ellos, se calculan todas las enfermedades cardiovasculares. El uso de las tablas, lógicamente, tiene ventajas y limitaciones. Dentro de las ventajas es que son fáciles de usar, son bastante intuitivas, establecen un lenguaje común para los médicos y el personal de salud involucrado en disminuir los factores de riesgo, permiten una evaluación objetiva del riesgo cardiovascular
y tienen en cuenta la naturaleza multifactorial de estas enfermedades cardiovasculares. También permite una flexibilidad en el tratamiento, pues como decimos, si disminuyes uno de los factores, no es necesario que disminuyas todos los demás, podemos alcanzar una disminución del riesgo total. Así como también aborda el problema del riesgo absoluto, que a veces es bajo en personas jóvenes con múltiples factores de riesgo. Las limitaciones son que calcula el riesgo de enfermedad cardiovascular fatal, pero no el total. Por otro lado, están adaptadas para ajustarse a diferentes poblaciones europeas, pero no a sus subpoblaciones. Esto hace que también las podamos utilizar de forma equiparable en otras poblaciones no propiamente europeas. Están limitadas a los principales determinantes de riesgo y otros sistemas tienen mayor funcionalidad, aunque su aplicabilidad en diferentes países es incierta, así como también el intervalo de edad es relativamente pequeño, puesto que va de los 40 a los 65 años. En esta diapositiva pueden ver la tabla SCORE para países con alto riesgo. Esta no es propiamente la que utilizamos nosotros utilizaríamos aplicada a la población mexicana la tabla SCORE de países con bajo riesgo. Y en esa situación, ¿cómo calculamos el riesgo en este tipo de tablas? Bueno, inicialmente, como ustedes pueden ver en la porción superior, tenemos el SCORE con los porcentajes, tenemos también una sección para mujeres y una sección para varones, las cuales están divididas en no fumadores y fumadores. En la porción central está planteada el rango de edades y en la porción inferior podemos observar también que se cuantifica la presión arterial al lado izquierdo y el colesterol en la porción inferior, con las equivalencias en miligramos por decilitro. De tal forma que estamos considerando el género, la presencia de tabaquismo, la presión arterial y las cifras de colesterol para poder obtener el riesgo cardiovascular total de estos pacientes. Sin embargo, como ya lo habíamos comentado previamente, debemos de tener en consideración que la edad cronológica no siempre es equiparable a la edad vascular de los pacientes. Y por ejemplo, en ese aspecto tendríamos un paciente hipertenso con cifras de 160, con un colesterol por arriba de 200, 50 años fumador, que tiene una edad vascular equiparable a la de un individuo no fumador, también varón, con cifras de presión arterial de 160 y colesterol más bajo. Y he aquí en quienes tenemos que utilizar estas tablas. En pacientes aparentemente sanos, en quienes no se ha establecido un riesgo alto de enfermedad cardiovascular, personas de bajo riesgo a moderado con scores menores de 5%, se les debe de ofrecer un asesoramiento sobre los factores de riesgo que los están poniendo en peligro de sufrir un evento cardiovascular. Y personas con un score entre el 5 y el 10% correspondientes a alto riesgo requieren de un asesoramiento intensivo en cuanto a la reducción de los factores de riesgo. También tenemos otras opciones para medir el riesgo cardiovascular y dentro de estas se propone aquellos formularios utilizados por la OMS que son modificaciones del score de Framingham aplicados para América Latina y el Caribe, y en estos puntuajes la adaptación de algunas particularidades por región permite una mejor aplicabilidad. En conclusión, el cálculo del riesgo cardiovascular es una medida costo eficaz y rentable que permite una intervención terapéutica adecuada con beneficios que superan los riesgos y los costos de la omisión. De tal forma, la comprensión del riesgo cardiovascular del paciente nos va a permitir evitar exponerlo a una enfermedad que incremente su mortalidad. Y es por esto que en poblaciones especiales es indispensable utilizar este tipo de escalas para conocer de antemano a qué vamos a exponer a nuestros pacientes. Muchas gracias.